Y vuelve la ruleta de titulares aleatoria de Donald Trump, lo que hace que nos envíe los activos a las zonas comentadas donde probablemente podíamos ver rebotes interesantes. Además, estos titulares nos abren una oportunidad en un sector interesante que intentaremos aprovechar. También analizaremos al corto plazo qué puede ocurrir y al medio plazo haremos un análisis en alta temporalidad. Y por último, analizaremos el estado de hype y de una acción interesante, así que vamos a ello. Pues bueno, ya eran bastantes días sin que Trump nos diera titulares y desplazara los mercados para arriba y para abajo. Y hoy tenemos el siguiente. Trump anuncia un arancel del 25% en importaciones de coches que no se fabriquen en Estados Unidos. Bien, este ha sido el primer titular que evidentemente ayer por la noche hizo que cayeran los mercados. Y a continuación, cuando vio que caían demasiado, salió con otro titular diciendo que dependiendo de dónde se hicieran las piezas, podían bajar los aranceles a la mitad, lo que hizo que rebotara el mercado. No fue suficiente, así que salió con otro titular diciendo que se iban a sorprender el 2 de abril de lo laxos que iban a ser estos aranceles, lo que hizo que el mercado rebotara. Y hoy, pues, sube, baja, irregular, volatilidad, como ya vamos comentando todos estos días. Y es normal que muevan los mercados, es que estos titulares son importantes para la economía, tienen un impacto directo con la inflación, por ejemplo. Estos vehículos pasarían de valer $5.000 más, $10.000 más, incluso $15.000 más según qué modelos. No hablamos de poco, y eso, directamente en papel, es inflación. Sin embargo, ¿esto está aplicado? Sí, no, ruido como siempre, no hagamos caso y continuemos. Y no sin antes, por supuesto, felicitar a Donald Trump. Mirad esta imagen, es el segundo presidente que consigue tumbar en 22 mandatos más al SP500. Mirad dónde está el average y mirad en la línea roja el punto actual. Así que por mi parte un breve aplauso porque lo que ha conseguido es bastante complicado. Por parte nuestra, bueno, nos deja descuentos que iremos a aprovechar, así que pasemos directamente al gráfico, que el resto, como he dicho, es puro ruido. Y bien, pues empecemos por el SP500 en futuros, como siempre hacemos. Bueno, ¿dónde ha ido a parar el precio? Justo en la zona que teníamos marcada aquí, en color. Hemos venido además, os adelanto ya, a cerrar el gap completamente del futuro del spot, ¿de acuerdo? Y aparte de cerrar el gap del futuro del spot, estamos testeando toda esta zona de máximos anteriores. Si quitamos la zona de testeo de máximos anteriores y marcamos rápidamente la amplitud que teníamos del gap en futuros, en spot es algo mayor, veremos que la hemos absorbido al 100%. ¿Esto significa que no vayamos a caer más desde aquí? Hombre, significa que la probabilidad de que rebote desde estos precios es bastante alta. Así que vamos a continuar con nuestros análisis. Primero de todo, vamos a marcar que es probable que sobre estas zonas que tenemos por aquí, el precio pueda rebotar. Y además vamos a marcar, por supuesto, que esta zona de aquí ya nos marcó un máximo mayor. Rebotó en la zona de peligro, vamos a quitar este círculo rojo porque ya se ha completado. Bien, y en el vídeo de hoy vamos a aprovechar también, vídeo cargadito, para introducir una nueva media, la media diaria de 320 sesiones, prácticamente una media anual. ¿Qué nos marca esta media? Bueno, pues que sobre este punto de aquí encontramos una zona de soporte, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a darle algo de margen al SP500 por si quiere venir sobre los niveles de 5.700, 5.708 aproximadamente, estas zonas que tenemos aquí. Incluso vamos a darle una continuidad a la media en color verde para tenerlo marcado. Y vamos a poner que probablemente sobre estas zonas de aquí pues es donde vayamos a ver el posible rebote para continuación alcista como tenemos marcada en esta zona de aquí. Para el de spot, y antes de pasar a un análisis un poco más complejo, un poco más macro, bueno, pues hemos absorbido el 100% de la zona y esta amplitud que le estaríamos dando en el de futuros no sería nada más y nada menos que la zona de la media semanal que nos daría como soporte para rebotar en estos puntos y volver a probar la media de 200. Volvamos al de futuros y hablemos de simetría. Tenemos que entender que los impulsos acostumbran a ser bastante similares, ¿no? Fijaros que del mínimo al máximo que hicimos aquí, y si lo proyectamos a las zonas del mínimo que hicimos anterior, pues el impulso fue bastante similar. Entonces, ¿dónde podría ir si rebotamos desde estos niveles? Vale, pues vamos a marcarlo aproximadamente. Sería esta zona de aquí. Fijaros que vendría nada más y nada menos a apoyar también a la media de 200 del gráfico de futuros que tenemos marcada. Así que podríamos decir que el nivel aproximadamente de los 5.912, 5.850 aproximadamente, toda esa zona de ahí, es muy interesante para ver una continuación de este rebote alcista. Pero esto es al corto plazo. Vamos a hacer algo que normalmente no hacemos. Vamos a borrar absolutamente todo lo que tenemos en el gráfico. Incluso vamos a quitar todas las medias. Ahora nos hemos liberado del ruido. ¿Qué tenemos? Veamos qué tenemos actualmente. Primero de todo, fijaros, nos encontramos con una tendencia bajista clara.
Y a continuación, ¿qué nos encontramos? Hombre, pues con un rebote claro. ¿Qué tenemos en cuenta? Bueno, pues que no hemos testeado los mínimos. Ya tenemos tres cosas bastante claras. Lo primero que tenemos que entender es este primer impulso, ¿de acuerdo? Avala ya que probablemente esto podría ser el suelo, ¿vale? Bien, ¿hasta dónde podría llegar este impulso? Pues el corto plazo nos indicaba unas zonas. ¿Pero qué más podemos mirar? Hombre, pues muchas veces este tipo de impulsos tienden a querer venir sobre el nivel del 0,5 de Fibonacci, que casualmente está en los 880. Recordemos que este es el nivel que hemos comentado hace apenas un minuto. Así que tendría sentido que antes de buscar una segunda corrección importante, tocáramos el nivel de 5.880. Y una vez entendemos esto, entendemos que si esto es un suelo, hemos tenido un movimiento bajista, un rebote alcista que llega a zonas de resistencia medias, absolutamente todas resistencias bastante potentes, ¿qué tendría sentido ver a partir de aquí? Hombre, pues hemos visto que esta tendencia alcista provisional debería en algún momento de llegar a su fin para buscar una breve corrección, ¿vale? Pues ¿qué podríamos ver? Pues muy simple, desde estos puntos, venirnos a buscar estos zona de 5.800 y luego buscar una corrección que podría llegar o bien sobre estos niveles de aquí o bien sobre estos niveles de aquí para ahora sí ya buscar máximos mayores y venirnos más arriba. ¿Qué conseguiríamos con un movimiento similar a este? Hombre, pues confirmar el suelo. A mí ver algo así o algo así, este segundo movimiento de aquí no tendría por qué ser, ¿de acuerdo? Es una opción, o este punto, tendría mucho sentido y nos dejaría el gráfico limpio y tranquilo. ¿Cuándo se podrían dar estos movimientos? Bien, pues se podrían dar prácticamente de forma inmediata después de ver este rebote y probablemente el día 2 de abril, ¿vale? Sea turbulento y nos podría impulsar a un pequeño corrección para luego ya hacer mínimos definitivos sin perder los mínimos anteriores y propulsarnos arriba directamente con mucha más energía, mucho más tranquilos y con un suelo ya muchísimo más confirmado. Esta sería una de las partes. ¿Cuál sería la otra parte? Bueno, pues romper las medias de 200, generar un rango y seguir subiendo. Fijaros, estas serían las dos posibles estructuras. ¿Cuál te parece más sana? ¿Cuál te parece más interesante? Hombre, personalmente prefiero esta y es la que a día de hoy parece que tenga más pinta. ¿Está confirmado algo de todo esto? Absolutamente no. Y por eso iremos a análisis. Así que si quieres entender qué puede ocurrir al corto plazo, para eso tenemos la primera parte del vídeo. Y ahora que ya hemos hablado del SP500, hablemos de General Motors, Ford, empresa de automoción americana, que con esta ruleta de aranceles, evidentemente, pues han llegado los problemas. Hemos visto correcciones bastante potentes en nada y menos, un 13%, ¿de acuerdo? Y deja una estructura bastante interesante, ¿vale? Para buscar una inversión al corto plazo y buscarle un 15% aproximadamente. Mirad, si cogemos aquí y marcamos rápidamente mínimo 1, marcamos mínimo 2 y marcamos sobre estas zonas mínimo 3, hombre, pues parece bastante interesante que sobre estas zonas de aquí, entendemos que estamos en un soporte y que por tanto la probabilidad que tiene sobre estos puntos de darnos un rebote es interesante. ¿Qué puntos serían los más interesantes de todo? Porque este patrón tiene pinta de dar un buen rebote, ¿no? Bueno, pues vamos a utilizar mi Fibonacci personalizado y veríamos que prácticamente hemos llegado al Optimal Price Entry del 0.786, muy cerca, ya ha visto rebotes. Sin embargo, podemos dejar evidentemente marcada esta zona de aquí para buscar compras. Personalmente he hecho algunas compritas ya, pero si llegamos a estos puntos de aquí, buscaré más compras. ¿Qué más métricas son interesantes? Bueno, por la nueva media de la que estamos hablando, si la proyectamos veréis como la última vez también ya nos hizo de buen soporte y parece que de nuevo puede ejercer también como zona de soporte y además confluye a la perfección con el Fibonacci Optimal Price Entry. ¿Qué buscaríamos? Bueno, personalmente repartiría esta posición en varios puntos, ¿de acuerdo? El primero sobre zona de máximos, otro punto aquí y otro punto sobre estas zonas que tenemos aquí, lo que nos daría desde el punto actual, o si lo compramos ya en zonas más óptimas, pues a este punto un 10%, sobre este punto un 15% y sobre este punto aproximadamente un 20% al corto medio plazo, invirtiendo en una empresa bastante interesante, ¿no? Como al final es General Motors. Bien, pues explicado esta ventana de oportunidades que nos han dado el tema arancelario, veamos el Nasdaq. Por cierto, ¿por qué esta oportunidad? Bueno, muy simple, ¿no? Yo no creo que estos aranceles se queden tal y como dice Trump. Por tanto, en cuanto salgan novedades nuevas sobre que esto finalmente probablemente no se aplique de esta forma, veremos rebotes en este tipo de empresas. Así que aparte a nivel técnico tenemos el apartado fundamental. Veamos el índice de referencia Nasdaq, que vino a testear la zona de máximos como comentamos, apoyando y aguantando bastante bien. También
ha venido a cerrar la zona del gaps en el Nasdaq de futuros, ya completamente cerrada. Si quiere dar otro empujón más, como comentábamos anteriormente, al corto plazo, hombre, pues tenía bastante sentido venir a tocar la zona que tenemos aquí de esta acumulación en torno a los 19.892, para a partir de aquí probablemente venir a probar los 20.933, donde tenemos la media de 200 en futuros. Bien, a nivel de Nasdaq en spot, bueno, pues más o menos lo mismo, está intentando aguantar la media semanal, ¿vale? Veamos a ver qué tal, pero el que nos está dando más datos más interesantes ahora mismo sería el de futuros. Esto implicaría que podríamos venirnos un poquito más abajo. Gap, por supuesto, en el Nasdaq Spot, también completamente cerrado. Y hablemos de Tesla, rápidamente. ¿Qué ha hecho Tesla? Bueno, Tesla vio la gran corrección ayer, vino de acuerdo hacia abajo, a una zona donde tampoco tenía muchísimo interés de precio, teníamos esta zona de soporte aquí no muy relevante, ha rebotado y ha vuelto a atacar, de acuerdo, las dos medias de golpe, una y otra. Segundo testeo, se viene para abajo, sería posible ver cómo Tesla se viene a buscar de nuevo esta zona de máximos que tenemos aquí para testear, lo que nos daría una oportunidad de nuevo pues para aprovechar en Tesla si se diera. Tendremos esta zona muy estudiada, porque además también, si os fijáis aquí, encontramos también esta zona de gap bastante interesante para Tesla. De nuevo, veamos qué ocurre, ¿no? A mí, ¿qué me gusta de Tesla? Bueno, pues considero que es un SP500 adelantado, ¿no? Y esto es lo que creo que tiene que acabar ocurriendo también con el SP, que vayamos de nuevo a probar estas medias. Veremos qué ocurre. Y ahora sí, vayamos a hablar de cripto y Bitcoin. Bien, pues Bitcoin avanzando mejor que el SP500. Fijaros las zonas como hemos perdido, pero ha cerrado directamente en mecha, sin ninguna fuga, en estos dos puntos que hemos visto tanto en esta zona de aquí como en esta zona de aquí. Sin embargo, ya ha demostrado cierta debilidad con el soporte de 86.306, así que seguiré muy de cerca la zona de los 85.397 para aprovecharla, ponernos largos si así es adecuado en el momento, ¿no? Zona bastante interesante. Por ahora seguimos, por supuesto, sin descartar nuevos máximos por encima de 88.748 a niveles de 89.90 que todavía no nos ha dado. Y si estudiamos y recordamos lo que he comentado anteriormente con el SP500, hombre, pues tendría bastante sentido venir a buscar esta zona y luego de nuevo buscar probar unos mínimos más bajos sobre estos puntos que tenemos aquí. Veremos si nos da la oportunidad, si nos la da, genial, la aprovecharemos. Algo interesante en Bitcoin, analizando un poquito más lo que sería movimientos de alta temporalidad, tendríamos que venirnos aquí y utilizaremos la herramienta de canal paralelo para que veáis la directriz que está teniendo ahora mismo Bitcoin, ¿vale? Marcaremos estos dos puntos y luego marcaremos hasta la zona que tenemos por aquí. Me parece que es esta zona que tenemos aquí. Fijaros como cada vez que entra en este punto que tenemos aquí, Bitcoin busca retrocesos. Estaríamos entrando ya en una zona de peligro bastante interesante. Sin embargo, no hemos tocado todavía desde hace tiempo la parte de la directriz alcista de dentro de este canal bajista, ¿vale? La parte alta. ¿Y dónde está la parte alta? En la zona de los 89.90.000. De nuevo, otro imán que nos proyecta hacia arriba y que nos indica que desde este punto probablemente veamos correcciones. ¿A dónde? Bueno, pues probablemente por debajo de estos niveles que tenemos aquí, confirmando el suelo y ya dándonos impulsos alcistas muy interesantes. Bien, y pasemos a Ethereum. Bueno, pues Ethereum no se ha movido mucho. ¿Dónde ha ido? Pues en la zona que comentábamos ayer, ¿no? Ayer os dije que probablemente querría venir a testear los 1993, los ha testeado dos veces. Si esta zona de aquí aguanta, nos dará el impulso definitivo para ir a los 2125 y no descartaría incluso que dé otro pequeño test de nuevo a la zona que tenemos de la acumulación. Esta vez no en la azul, un punto por encima, estaríamos hablando de un test probablemente a la zona de los 1964, 63.89 aproximadamente. Y probablemente venir a buscar estos 2125. ¿Y qué ocurriría entre los 2125 y los 2186? Bueno, probablemente todo se coloque en un momento perfecto para ver la última corrección, confirmar los suelos y de ahí ya continuar los movimientos alcistas. De nuevo, no está confirmado, lo analizaremos por supuesto día a día. Veamos qué pasó con HYPE, ¿vale? Bueno, pues vimos cómo recuperó, aguantó muy bien.
Y os voy a mostrar más que nada Hype para que lo podáis aprovechar para otros activos cuando veáis estas mechas tan importantes de recuperación. Os voy a dar dos estrategias de compra muy importantes en tan solo unos segundos. Utilizamos Fibonacci, nivel de 0,5, y cuando el precio viene a testear el 50% de la mecha, normalmente son buenos puntos para entrar en compras. Fijaros que comprando en estos puntos de aquí hasta el máximo un 11% nada más y nada menos. Y otra zona importante es desde los mínimos hasta el mínimo al máximo nuevo que hace, disculpad, nos genera una zona muy interesante para buscar también compras, ¿no? Entonces, zona interesante para comprar Hype entre 12.91 y 12.66, ya que la del 0,5 ya nos la ha dado. Y por último, quiero cerrar con el rug pull del día, pero en este caso del mercado tradicional, la acción GameStop, que como todos sabéis, está intentando copiar de forma un poco cutre, si me permitís decirlo, a MicroStrategy, comprando bitcoins, etcétera, ¿no? Esta acción se mueve de una forma súper irregular, nos ha dado muchas oportunidades. Ahora mismo no se me hace atractivo con este verdadero rug pull de 4 horas, para que veáis que en el mercado tradicional ciertas acciones también son muy volátiles, con una caída de 28% prácticamente en un solo día. ¿De acuerdo? ¿Compraría aquí? Pues no, ahora mismo no. ¿Es interesante la zona donde está entrando el precio? Hombre, pues interesante toda esta zona de aquí, sí, porque ya vimos que hacía un suelo, está perdiendo el mínimo, pero fijaros en la nueva media que hemos incorporado, que es anual prácticamente, pues indica que toda esta zona en torno a la media podría indicar una buena zona de rebote. Le daremos algo de seguimiento a GameStop si nos muestra que desde estos puntos hay suelo, igual pues lo aprovecharemos. Y antes de cerrar vamos a pasar con el comentario destacado. Quiero agradeceros la cantidad de comentarios que me dejasteis en el vídeo anterior. Hay muchísimas preguntas que iremos respondiendo en cada uno de los análisis. No os preocupéis que todos encontraréis respuestas en este canal y las vamos a ir comentando, así que os animo a que vayáis comentando en los vídeos vuestras opiniones, vuestras dudas, ideas, etcétera, porque os aseguro que me los leo del primero al último. Y hoy tenemos a Santiago, que comenta como siempre un análisis impecable. Muchas gracias por compartir, Arnau. Ya enviaron el mail para esta hora. Selecciono este comentario porque ha habido bastantes dudas sobre el tema del mail y la oportunidad de DeFi que vamos a pasar. Todavía estáis a tiempo a inscribiros, os lo voy a dejar de nuevo en la descripción de este vídeo. Simplemente vais, introducís el correo y aparte de recibir esta oportunidad, evidentemente todo de forma gratuita, vais a recibir reportes prácticamente semanales, profundizando con más análisis, nuevas oportunidades y lecturas de mercado interesantes. Así que os recomiendo que pongáis vuestro mail porque vais a recibir contenido, por supuesto, de altísimo valor. Y ahora sí, se me ha quedado algo largo el vídeo, pero quería comentaros todo esto, creo que es muy importante. Semana interesante, los mercados cada día pintan mejor, así que compañeros, mucha suerte en los mercados, pero sobre todo, como siempre, habilidad. Nos vemos.